Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo de la tercera clase del curso de caribano dictado por el doctor Esteban Emilio Mozoñi, aquí en las inmediaciones de la Fundación Centro de Diversidad Cultural, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hemos tenido ya una serie de jornadas de trabajo que iniciaron el 6 de noviembre del año 2024, que culminaron una primera fase con una obra de teatro escrita por el profesor Mozoñi. A partir de este momento estamos haciendo transmisiones en vivo para que todos ustedes puedan conectarse y eventualmente estas transmisiones quedarán colgadas del canal de YouTube Huellas de la Nación Caribana para que puedan revisarlo cuando dispongan. Este taller se nutre de un método desarrollado por el profesor Mozoñi llamado método TAI, Taller Antropolingüístico de Activación Inmediata para la Enseñanza de las Lenguas. Pretende que en el término de un trabajo y un tiempo determinado consigamos alcanzar 1000 hablantes de caribano para oficializar la lengua en la República Bolivariana de Venezuela. Están todos cordialmente invitados también a sumarse al grupo de Telegram Huellas de la Nación Caribana, donde estaremos compartiendo diverso contenido de valor, también inquietudes y preguntas que los participantes pueden hacer al profe para que en la sesión próxima estas inquietudes sean atendidas. Estamos trabajando en estos momentos en razón del desarrollo de perfiles personales. La semana pasada trabajamos el perfil del compañero Teque Areni Barreto, en donde desarrollamos parte de su información personal que nos permite ir relacionando diversas ideas en torno al manejo sencillo del lenguaje para apropiarnos eventualmente, por supuesto con bastante práctica, de esta lengua. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a tener recesos a la hora, recesos de 10 minutos y retornaremos a la clase para seguir aprendiendo. Bueno, más preámbulos, bienvenidos sean todos. Muy buenos días, queridas amigas, amigos, cursantes, todas personas amigas aquí presentes. Me siento feliz de poder continuar esta serie de actividades, de reuniones, o como las llamemos, sobre el idioma caribano, con miras a su adquisición rápida, de acuerdo con la metodología TAI, talleres antropolingüísticos de activación inmediata, porque estoy convencido, y creo que ustedes también están convencidos, ahora o prontamente, de la excelencia de este método para poder comunicarnos en este idioma sin esperar meses de prácticas históricas y de enseñanza de carácter gramatical o de otras características de la lengua, pero sin entrar de lleno en textos que los deseos y la necesidad de comunicarnos en el idioma, no solamente para hablarlo nosotros, sino para extenderlo, para extender su uso, para que dentro de poco tiempo podamos ya proceder no solamente a la visibilización, no solamente a la socialización, sino también a la oficialización real y completa de este idioma hablado por Guaycaipuro y por una cantidad de pueblos caribanos en este caso. Ya hemos hecho bastante referencia al caribano y su significado. No voy a insistir de nuevo porque sería dedicarle a este tema una hora más o algún tiempo que es necesario para otros contenidos.
como en este momento el contenido siguiente, que Alci Hernández, un gran dirigente margariteño, un gran estudioso no solamente en la problemática de su pueblo, sino de todo lo que implica y significa el desarrollo sostenible y sustentable en una isla como Margarita y en la nación entera. Entonces, vamos a releer esto porque cada palabra cuenta, cada palabra vale. Vamos a leerlo en castellano y entonces creo que inmediatamente deberemos empezar el análisis, más que todo análisis semántico, de significación y pragmático, de uso. Y aplicando terminología gramatical o fonología o algo que tiene que ver con la enseñanza propiamente de lengua, pues reducirlo al mínimo para que avancemos y para que las dificultades gramaticales no nos retengan un espacio largo de tiempo, de manera tal que no pudiese avanzar realmente en nuestro sentir de ser hablantes nuevos, hablantes de entre esos 1000 hablantes que necesitamos para la propagación y socialización del idioma. Entonces, para llegar a esos 1000 hablantes, pues tiene que haber una cantidad de motivadores entre los cuales cuento con ustedes, para así pues programar una serie de actividades que convierten no solo simbólicamente, sino en la plena realidad de los hechos caribanos en otra lengua oficial, en otro idioma oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, rápidamente, escuchen esto. Mi nombre es Alci Hernández. Nací en la isla de Margarita. Estoy finalizando la maestría en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Nación. Quiero aprender caribano para transmitirlo en nuestro pueblo guayquerí y que las generaciones presentes y futuras lo aprendan y lo conserven como testimonio histórico de nuestros pueblos originarios. Entonces, creo que no necesito demasiado tiempo para explicarles que se trata de un vocabulario bastante institucional, incluso de carácter académico, con una cantidad de términos que tienen que ver con altos estudios, incluso de carácter estratégico. Entonces, ya esto permite darnos cuenta de que el avance en cuanto a terminología y todos los significados y todos los significantes que abarca el caribano ya es muy grande. Es decir, el idioma ya está bastante, pero bastante recuperado. Creo que ninguno de nosotros, a mí inclusive, hubiera sido posible prever hace 1 año, 2 años, que en tan corto tiempo pudiésemos recuperar la lengua hasta extremos que prácticamente estamos listos hasta para escribir constituciones, por ejemplo, o textos oficiales, textos académicos de cualquier naturaleza, por supuesto con algunas dificultades iniciales o también en los momentos que siguen al inicio y que se requieren del programa, eso es verdad, pero aún así yo trato de ver si existe alguna comparación a nivel mundial y lo que estoy viendo es que generalmente lo que se recupera de los idiomas es solamente pues, la parte coloquial más fácil, como, que también es importante, pero que no sustituye a esto. Por ejemplo, ¿cómo estás tú? Ven acá, tráeme esta cosa. O sea que en la mayoría de los casos, si no en la totalidad, lo que encontramos en la recuperación es algo mínimo, algo que al final de cuentas llega a ser casi simbólico, en lugar de ser efectivo y eficiente, que eso es lo que verdaderamente me importa. Y eso me permite entonces pasar ya directamente a un análisis, a ver, pasando a la traducción al caribano de estas luminosas palabras de nuestro amigo margariteño. Primero que nada, fíjense un detalle importante. Aquí tenemos un título. Aquí no he puesto el título porque parece que es suficiente. El título
repitamos una sola vez y ya con esto alcanza para saber de qué se trata y a qué tipo de hechos e ideas vamos a hacer referencia. Entonces, en el título dice, Alci Hernández, está en castellano, Mukiru. Mukiru quiere decir propiedad de alguien, pertenencia. Su pertenencia, su nombre, ¿no? O sea que en caribano no basta decir su nombre, sino que hay que completarlo con un referente, ¿sí? Algo poético. Y entonces decimos mi posesión, mi pertenencia, bueno, mi algo, ¿no? Es importante que entendamos que el castellano en muchos casos no coincide con otros idiomas y es algo que lo he explicado en varias oportunidades. Creo que no hace daño decirlo una vez más, pero tampoco puedo eternizar esa explicación de manera tal que les pido que se lo graben memorísticamente lo mejor posible. Ese Mukiru, la pertenencia. Entonces, y es este, su nombre. Su nombre caribano su nombre en caribano o cariguano, aquí dice cariguano, claro, ateniéndome a la fonología también, que tampoco voy a repetir todo eso, pero ya hemos dicho que caribano se pronuncia cariguano, pero sin tratar de pronunciar esa W con unos labios demasiado abocinados. Tampoco se trata de eso, no es como en Washington, sino así caribano. Ah, entonces, y en caribano se dice caribano porque donde la preposición es una posposición. También hemos dicho que se invierten algunas fórmulas gramaticales en muchísimos casos, como ocurre también en relación con el inglés, con el árabe, con el ruso, con cualquier lengua, con el húngaro, con el checo. En el castellano tenemos cierto orden establecido donde el referente generalmente va en segundo lugar. En caribano el referente va generalmente en primer lugar. Y entonces no es en caribano, sino en caribano en. Ese porque representaría la preposición en, pero en forma de posposición. Va a seguidas de su referente en caribano. Entonces, su nombre en caribano porque yo trato de no manchar demasiado el pizarrón para hacer la lectura más fácil y más consistente. De todas maneras, cuando surgen ya dudas de tipo gramatical muy serio o cualquier otro tipo de duda, aquí tenemos la tercera parte, el tercer segmento de pizarrón para anotar esas inferencias o diferencias. Bueno, seguir. Entonces, Alci Hernández. Entonces, hemos cambiado un poco la fonología de acuerdo con las características fonológicas, no del castellano, sino porque dada la musicalidad de las lenguas y también la especial y específica musicalidad del caribano per se, como idioma aparte, como no es dialecto de ningún idioma, sino que un idioma propiamente dicho, tampoco idéntico a las otras lenguas caribes. Es decir, ya debemos acostumbrarnos que primero que el caribano no tiene por qué coincidir con el castellano, pero tampoco necesariamente con el cariña o con el yescuana, que son lenguas caribes, o el pemón en sus variantes, las tres variantes del pemón. No tiene que haber una coincidencia, sino que la independencia del caribano, que es un sistema propiamente dicho y que debe entenderse como tal. Entonces, una vez entendido esto, entonces Alci Hernández nos permite una pronunciación que musicalmente no se diferencia de otras palabras del caribano, porque una vez que se pase de una fonología a otra, ya esa musicalidad y esa belleza armónica se interrumpe y entonces nos encontramos con una lengua mixta que después es despreciada porque se cree que el caribano no tiene términos
para dejar de auxiliarse en cada una de sus expresiones con otra lengua distinta. O sea que para hablar caribano tengo que hablar al mismo tiempo castellano o pumé o inglés, etc. Porque según el prejuicio nos desdice del estudio de las lenguas indígenas, no reconocen ni la especificidad, ni la belleza musical, ni ninguna característica positiva de estas lenguas, sino que los han mantenido distanciados de su aprendizaje y de su expresión. Entonces, Arsi Hernández, así. Arsi Hernández, eso más o menos con una una R que se parece a la RL, así. Arsi Hernández, Arsi Hernández, Arsi Hernández. Ajá. Yekare quiere decir su historia, Yekare. Quiere que en Venezuela hay una historia que se llama Ecaré, que Ecaré en lengua pemún. De todas maneras, el pemún se parece muchísimo al caribano, pero no es idéntico a él. Pero Ecaré, yo creo que todos de alguna manera conocemos la historia de Ecaré. Y Ecaré o Yekare también. Hay dos variantes, Ecaré y Yekare. Entonces, Ekare, historia, y Ekare, que es su historia. Ese Y le da como un valor de posesión, un valor posesivo, su historia, su historia. Y Ekare. Tu menukase quiere decir escrito, escrita, su historia escrita, su historia escrita. Entonces, menuca, hemos dicho que es escribir, ya la raíz menuca, la conocemos en otros textos anteriores, la hemos visto bastante. Y el tú es un prefijo de participio, como convertir escribir en escrito, escribir escrito, escribir escrito o escrita también, ¿no? Su historia escrita. Entonces, sin retraducir, solamente para volver a cerciorarnos de que todas las palabras, todos los conceptos están suficientemente traducidos, tenemos lo siguiente, fíjense bien. Arsi Hernández, su posesión, nombre, en idioma caribano, Arsi Hernández, su historia escrita. Claro, eso no satisface a quienes piensan en términos de sintaxis española, pero esa sintaxis ya la estamos viendo hace algún tiempo y en otros textos sucesivos también nos vamos a ir acostumbrando de cómo, por ejemplo, el caribano invierte ciertas cosas, introduce otras, elimina otras, etc., de manera tal que el sentido general y también en lo posible el sentido específico de cada expresión sea equivalente al otro, de manera tal que no falseemos el mensaje, que el mensaje resulte ser absolutamente idéntico, que no haya diferencia importante entre el mensaje castellano y el mensaje caribano. Y si hay alguna diferencia, que esa diferencia entre, o sea, en favor del caribano y no en favor del castellano. Si de todas maneras terminamos viendo alguna diferencia entre el original y lo traducido, esa diferencia pues, sea pues, mayor musicalidad o mayor expresividad o mayor interés o, bueno, alguna característica positiva del caribano como tal, frente al castellano. Eso sería, digamos, el contenido de un mensaje sobre este título. Ahora vamos a continuar. Ya el título está, vamos entonces a meternos con el mensaje. Entonces, no he manchado el pizarrón, creo que no ha sido necesario utilizar tampoco el tercer segmento del pizarrón, que ya oportunamente también lo haremos de acuerdo con cada necesidad que se nos presente. Ahora bien, entonces, ure sería yo o mí. Mí en el sentido de posesivo, mí o mío, mío, mía. Entonces, mi nombre, ure y etc. Mi nombre. Por supuesto, también hemos dicho que en este caso el verbo copulativo ser está omitido. No se necesita copulativo. Mi nombre es Arsi Hernández. Ya lo puse en caribano directamente. Ure y etc. Arsi Hernández. Nace. Equivale a nací. Curiosamente, parece que
que fuera una forma del verbo nacer, pero no lo es. Es lo que llaman un falso amigo. Queremos que es un término español y no lo es. Porque ena quiere decir caer, ue es primera persona y se es un significante del tiempo presente. O sea que en realidad es lo que dice ahí, caí. No es que nací, sino que caí. O sea que caí del vientre de mi madre, ¿no? Caí. Entonces no he nacido, sino caí, pero de todas maneras caer es equivalente a nacer en caribano. Caí en Margarita, la isla. También el referente va primero, también. Esa inversión también ya es algo muy acostumbrado, tampoco tengo que detenerme en cada inversión porque eso no llevaría 100 años si yo trato de gramaticalizar por separado cada inversión. Entonces, entiéndase así. Entonces, o sea, caí o nací en Margarita, la isla. Entonces, la isla de Margarita, que es Cuba y Patao. U quiere decir en. Es equivalente a la preposición es. U. Pata, lugar cualquiera. Puede ser una casa, puede ser una población, una región, un país, etc. Pata. Patao quiere decir en un lugar cualquiera, ¿no? Y Kuwait quiere decir sobre el agua. Kuwait quiere decir, recuerden el río Cubao, aquí en Caracas hay un río que se llama Cubao. Es pariente de la palabra Kuwait. Entonces, isla. Kuwait, un lugar sobre el agua. Pata, el lugar, en. Entonces trato de no complicar las cosas demasiado. Creo que no hace falta insistir con transcripciones aquí interlineales porque mancharía esto y después al fin y al cabo se dificultaría la lectura. De todas maneras, si ustedes necesitan que se explique ahí separadamente, bueno, con una sola pregunta, bueno, basta y sobra para que insista en una mayor gramaticalización para que no se quede sin respuesta a cualquier inquietud. Pero, profe, una pregunta, Buenace, ¿cómo se construye Buenace? Disculpe que no entendí, quisiera volver sobre eso. Bueno, así. Huase es yo soy. Entonces, en yo caí, al decir yo caí o yo nací, yo caí, entonces usamos el prefijo we, pero enseguida le quitamos la e. Después viene ena, es el radical del verbo caer. Y después sigue el se. Es un sufijo de presente. O sea que es una primera persona, un sufijo de presente y un radical verbal. O sea que huase se hace huenace. Entonces, yo creo que ya esta primera fase está entendida y sobreentendida. De todas maneras, siempre se admiten preguntas, también correcciones, porque a veces nuestros análisis fallan y dentro de una o dos clases habrá que volver sobre eso, porque salieron nuevos datos y uno no puede dejar de progresar con otros elementos que surgen sobre el idioma y es que están a su plena disposición. Entonces uno no puede negarse a eso, ¿no? Mejorar lo presente, pero por lo menos yo creo que en esta forma ya está suficientemente claro y se entiende perfectamente, tal como está ahí. Entonces, ure, yo. Aquí el ure significa yo.
Asatifterio. Asatifterio quiere decir concluir, terminar. Es un verbo. Un verbo en infinitivo. Asatifterio. Porque, gerundio. Gerundio. O sea, yo estoy concluyendo. El gerundio está indicado por porque. Y se revierte sobre finalizar, ¿no? Yo estoy finalizando. Ese pane. Ese pane quiere decir estudio o estudios. No hay necesidad de indicar el plural, necesariamente. Entonces, vamos a decir, yo estoy finalizando estudios. Y agua puro quiere decir de ciencias. Estudio ciencias, maestría o más. Claro, aquí se llama poner. Iritono sería. Entonces, ¿cómo se corresponde con esto? Vamos a ver. Maestría en ciencias. Estoy finalizando la maestría en ciencias. Aquí está. Estoy finalizando el estudio de la maestría en ciencias. Lo único que cambia es el orden, ¿verdad? ¿Y cómo es Iyaguatpuro? ¿Cómo construyó Iyaguatpuro? ¿De dónde surgió Iyaguatpuro? Ajá. Iyaguatpuro. Eso quiere decir, Iyagua es el saber de algo. Iyagua es saber. Y de algo, es un poseedor. El saber está poseído por algo o por alguien. Y puro es un sustantivo abstracto. O sea, es como el hecho o la realidad o el concepto de saber algo sobre algo, ¿no? Y entonces, y eso me da ciencia. Y iritono quiere decir, puede ser maestro o maestría también, un estudio de maestría. Entonces estoy concluyendo un estudio de maestría, ¿no? Y el uya quiere decir para, concluyendo un estudio para maestría. Uya. Para también ese entrecruzamiento, que es la inversión de los componentes, que también ya estamos bastante familiarizados con eso. Nonopatari quiere decir país. El país. ¿Cómo se compone el país? Nono quiere decir tierra. Nono, en todas sus acepciones. Pata quiere decir lugar, sitio. Entonces, ir es, en este caso significa un sustantivo poseído. Es el valor que tiene es ser poseído por alguien. O sea, sería algo así como el lugar en medio de una tierra, ¿no? Un lugar en medio de una tierra. Y entonces otra vez como país. Un lugar en medio de la tierra. Porque no solo no alcanza, pata tampoco alcanza, mucho menos. Pero entonces, combinando en esta forma los componentes, pues me sale una innovación terminológica que es un lugar en medio de la tierra, que sería en este caso nuestro país. Y para mayor precisión, para ser más específico, por supuesto que el referente es Venezuela, pero que aquí tampoco está, ahí tampoco dice Venezuela, sencillamente dice para el país. Y entonces lo dejo así. Entonces,
Y asapereptario quiere decir fortalecimiento o desarrollo. Asapereptario. Asapereptario. Su fortalecimiento o desarrollo, teipaque cubane. Teipaque quiere decir con, teipa es fuerza y que es con su desarrollo con fortalecimiento, ¿no? Su desarrollo con fortalecimiento. Y cubane es solamente un final para redondear la oración. En sí prácticamente no significa nada, sino que sería algo así como si uno expresara su propio sentir acerca de lo digo yo, lo digo yo. Bueno, así digo yo. Es mi opinión, creo yo. Pero si quitamos el cubane también se entiende perfectamente, pero entonces se pierde el ritmo musical. Entonces no podemos redondear perfectamente la oración, repito, aunque seguirá siendo perfectamente inteligible. Ajá, entonces, ajá. Entonces yo estoy haciendo estudios de maestro de ciencia. Ciencia, su maestro, o estudios mejor, para la maestría de ciencias, para la maestría de ciencias, ¿no? Y entonces para el desarrollo estratégico de la nación, el desarrollo estratégico sería asapereptario teipaque, o sea, el desarrollo con fortaleza, ¿no? Así traduje el desarrollo estratégico. Y entonces cerré la oración así. El desarrollo del país, nonopatario, asapereptario. También aquí tenemos una construcción, el desarrollo del país. Para el desarrollo del país con fortaleza. Y entonces el final de la oración. Ajá. Entonces traten de combinar mentalmente los componentes. Si hay algún componente que todavía no esté claro o que no refleja la idea original que me llevó a esta traducción, pues está en plena libertad de pedirme una explicación adicional. Bueno, ahora otra ventaja de esta traducción es que este mismo discurso tiene que ser dicho por muchas personas, o sea que es un discurso que es parte de un discurso colectivo. Si no lo fuera, pues tampoco lo diría este señor que es un dirigente muy reconocido y muy querido por su pueblo, ¿no? Entonces, todos estos perfiles nos ayudan a todos nosotros también. Ayuda a César, le ayuda a usted, etc. Que cuando usted de alguna manera escriba o componga u oralice pues, algún tipo de intervención frente a un pueblo que más o menos entiende el caribano, ya pueda acercarse con algún mensaje. Que no es solamente estoy lavando la cocina, que vaya más allá, ¿no? Porque lo estratégico sería entonces con fortaleza, teipa, fortaleza, que con teipa, fortaleza. O sea, del país el desarrollo con fortaleza. Ajá. Del país el desarrollo con fortaleza. Entonces, ya entendieron todas las inversiones, no sé si hace falta pues, profundizar más todavía. De todas maneras, en oraciones sucesivas también nos encontraremos con varios casos similares, y entonces eso permite acostumbrarnos, irnos ya acostumbrando a cómo son más o menos esas alteraciones, tanto para añadir como para quitar o para invertir algunos términos. Y siempre pues, en beneficio del idioma que estamos adquiriendo, ¿no? Y entonces para eso ustedes ya tienen que sentirse, ya en este momento ya tienen que sentirse no como aprendices de la lengua, sino como futuros hablantes. O sea que ustedes tienen que
ya madurar la idea de que ya yo soy ya un nuevo hablante de caribano, me faltan muchas cosas, pero estoy en condiciones de decir algunas cosas que me entenderán y donde pues comprobaré mi adhesión y mi adicción a esta lengua. Bueno. Entonces seguimos. Quiero aprender caribano para transmitirlo en nuestro pueblo Guayquerí. Bueno, hasta ahí. Vamos a continuar. El verbo querer en realidad es un verbo auxiliar, ¿no? Y es el verbo pai. Y esepa es el radical esepari, el infinitivo sería esepari. Esepari, infinitivo. Esepari. Infinitivo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Aprender. Entonces, para decir, yo quiero aprender, primero le quitamos el signo del infinitivo a sepa. Aprender quiero. Y entonces sale otro gerundio. ¿Por qué? Porque en muchos casos, no siempre, pero porque en muchos casos es gerundio. Y entonces sale como yo quiero estar aprendiendo. El gerundio tiene bastantes más usos en caribano también. Debemos acostumbrarnos de que donde el castellano usa poco o ningún gerundio, también es bastante generalizado el uso del gerundio. Y es una particularidad también no solamente del caribano, sino también del pemón, por ejemplo, o del cariñano, aun siendo lenguas diferentes. Entonces, porque significa, es la posposición en y también representa el gerundio. Claro, sí, porque aparte de en, podría también traducirse por sobre. Incluso si en vez de en hubiéramos usado sobre, tal vez sería mejor todavía. Sobre. Aquí. No, aquí no. No, aquí no. No, allí sí está bien el no. No, pero sí, en muchísimos casos significa sobre algo. Así como en castellano la preposición es también significa miles de cosas. Sí, cuando decimos en la mañana, por la mañana, a la mañana, fíjense cuánto cambio no hay. Eso también existe en otras lenguas. Ese papá y porque. Incluso aquí no hay un ure, no hay un sujeto yo. Entonces, puedo retraducirlo diciendo, en lugar de yo quiero aprender o quisiera aprender, entonces me permito traducirlo por desearía aprender, bueno, algo así como sería deseable o sería importante aprender. Claro, su sentido general sigue siendo el mismo, pero quitándole toda referencia al sujeto que sería yo, pero que ese yo está omitido en este caso. Repito, los cambios tienen que ser bastante fuertes porque si no lo son, tampoco llegamos en ningún momento a dar ni con el sentido completo, ni con el concreto, ni con el específico. Entonces es necesario
bueno, acostumbrarnos a esa idea, pero de una manera tal que sigamos reflejando el mismo mensaje, o en algunos casos, si eso fuese posible, a un mensaje mejorado todavía, más musical o más expresivo, ¿no? Ahora, por supuesto, eso no se refiere a casos límites, entonces uno podría en determinado momento bueno, excederse tanto en la libertad de traducir que finalmente pues, la diferencia se haría demasiado grande. Y eso también hay que impedirlo porque tampoco estamos aquí para alterar los mensajes, sino mantener el mismo mensaje, pero con características distintivas y que sean mejores o iguales al original. Entonces, cuando uno cumple y cuando no, ya es una cosa subjetiva que necesariamente tiene que decidirse en comunión y en comunidad. Y si no se decidiera, pues, entonces yo estaría pues, ejerciendo un papel poco deseable como algo así como un reconstructor no deseado. Bueno, y que los espíritus supremos me liberen de ese pecado, que me liberen de ese pecado. Bueno. Entonces, eso que neve prima quiere neve prima quiere decir para ser transmitido, para ser transmitido. O simplemente será necesario transmitirlo. El primario quiere decir transmitir. Transmitir, otorgar, transmitir, etc. El primario. ¿Y qué hago? Ese neue equivale más o menos al pronombre lo, transmitirlo, neue. Prima set. Setpe equivale a para más o menos, para transmitirlo. Para transmitirlo. Neue más o menos equivalente a lo. No pueden entrar en este momento en análisis más profundo porque sería dedicarle específicamente a un solo morfema, un tiempo demasiado largo y eso no nos permite avanzar. Pero como habrá muchas formas similares ahora y dentro de toda esta secuencia de actividades, entonces vamos a esperar que un poquito pues, nos vayamos acostumbrando todos nosotros para esos trasplantes. Son como trasplantes, ¿verdad? Entonces, setspe es para, es una forma de decir para, setspe. Neue sería lo. El primario, sin el infinitivo, el prima quiere decir transmitir. Entonces queda algo así como, sería importante transmitirlo. Sería importante transmitirlo. Ahora, por supuesto, si le pongo el ure, entonces inmediatamente sería que yo quiero transmitir. Ahí sí se altera bastante. Pero como no está el ure, pues tampoco voy a introducir un ure ahí. Aquí. Entonces, al pueblo indígena Guayqueri. Guayqueri, lo mismo, pero con cambios fonológicos. Guayqueri, así, con acento en la penúltima, porque generalmente el caribano no acentúa la última, sino la penúltima, salvo que haya una consonante final, y la consonante final exige generalmente un acento en la última sílaba. Además, hay algunas excepciones que también iremos viendo, pero en este momento nos interesan más las generalidades que las excepciones. Las excepciones vendrán con la práctica y en cada caso una excepción distinta. Yo he escuchado que ponen Guayqueri, he leído Guayqueri también con Y al final.
¿Cuál recomienda? Ah, ¿La I, no, la no, Y? no. No, 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 ¿La Y? no, yo creo que este compañero, un segundito, toma un poquito de agua, ya les voy a contestar. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que él el compañero pudo haber manejado la idea de que al introducir la letra Y, la palabra iba a sonar más indígena, porque he escuchado algunos comentarios de amigos míos, de gente más o menos dedicada a esta tarea, que creen que la Y tiene alguna especificidad que nos lleva, que nos aparta del castellano y que introduce otro sistema lingüístico, ¿no? Pero cualquiera que haya sido su idea, es ilusorio cambiar I por Y. Entonces, si por ejemplo si la palabra rey en castellano la escribiéramos con I latina, también significaría rey, ¿no? O sea, se escribe con Y, pero si uno se le ocurre escribir con rey, es un error ortográfico, pero se pronuncia igual y significa lo mismo, rey con I. Entonces, ya va. Entonces, amna que es nuestro, ¿no? A nuestro. El a o para es uya, con es el plural. Guayqueri es el pueblo guayqueri como tal, ¿no? Entonces así a nuestros, aquí dice que a nuestro pueblo guayqueri. Aquí, como estoy hablando con los mismos guayqueríes, entonces no es necesario introducir la palabra pueblo como tal. Consideré que no era necesario introducir la palabra pueblo dentro de las traducciones como tales, ¿no? Pueblo. Entonces suprimir la palabra pueblo. Entonces puse a nuestros, a o para, uya, para nuestros, plural, con guayqueríes. ¿Sí? Para nuestros guayqueríes. Transmitirlo a o para. Transmitirlo para, plural, nuestros guayqueríes. O a nuestros chotos guayqueríes. O sea que el primer lugar son chotos indígenas y el segundo lugar guayqueríes. Entonces lo que ves es que verdaderamente la cantidad, es asombrosa la cantidad de entrecruzamientos. Allí yo creo que esta frase se gana un premio en cuanto al cruce de referentes, ¿no? O sea que la posposición va al final, pero después al final va también en plural. Después nuestro al principio. Después guayquerí choto van en este orden. Primero guayquerí, después choto. O sea que realmente hay un cambio en cuanto a la colocación de las palabras que en algunos casos, sobre todo, y les pido paciencia a ustedes, a mí también, y a usted también exige mucha paciencia. Sí, porque uno pensaría más bien, porque entonces no dice guayquerí choto con, porque sonaría, según el hablante nativo, del cual pues, fue recogido por los distintos investigadores de esta lengua. Entonces, si yo dijera guayquerí choto con uya, sonaría feo así. Y entonces, es más bonito que primero ponga guayquerí choto y después el plural lo deje para final, ¿no? Guayquerí choto uya con. Ajá. Entonces,
bueno, ahorita no hay tiempo para desplazarnos hacia otros idiomas, pero a veces en el mismo inglés abundan este tipo de cruces, en el mismo inglés. Pero habría que entonces pasar a otro idioma y yo no quiero entrar en otros análisis. Pero no sé si está claro, bueno, un poco el razonamiento que yo estoy aduciendo detrás de lo que constituye ese cambio de posición de las palabras. Pero no, ahorita nos parece complicadísimo, pero dentro de 2 o 3 clases más lo veremos como la cosa más natural del mundo, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo tengo que repreguntar si no estamos sobrepasando la hora de... Si gusta, profe, podemos terminar. Bueno, vamos a terminar. Este perfil. Es mejor, sí. Sí, está bien, perfecto. Ajá. Bueno, perfecto. Entonces, y que las generaciones presentes y futuras lo aprendan y lo conserven como testimonio histórico de nuestros pueblos originarios. Y aquello quiere decir, y también, y aquello. Una construcción adverbial. No voy a explicar nada porque es algo relativamente sencillo, ¿no? Y aquello. Eneca. Eneca quiere decir así, así o de esta manera, eneca. Y también de esta manera, y también de esta manera. Prefiero, como no es tan difícil, no vamos a entrar en mayores disquisiciones sobre eso. De esta manera, nuestro, ese amna, cuando nos adelantemos, cuando vayamos hacia la derecha, pues ese amna también veremos qué significa nuestro, ¿no? Podría ser también nosotros. Fíjense que es muy frecuente que amna coincida, como Ure también lo hace, ¿no? Con su valor de nosotros y de nuestro. Y por supuesto también nuestro, nuestra, nuestros, también se agregarían los plurales, los femeninos, etc. Así, solamente un mini comentario, que aquí verdaderamente en el caribano el feminismo exagerado, que quiere proveer determinaciones femeninas y de ambivalentes, etc. idiomas, aquí tendría que trabajar demasiado. Y podría acabar con, con su propia buena voluntad de llevar su planteamiento a sus últimas consecuencias, podría hasta matar una lengua. O sea que hay que tener mucho cuidado. Con cualquier exageración hay que tener mucho cuidado, porque bueno, no podemos, ya de estar como ya el caribano, ya de suyo, ya desplaza de tantas formas sus propias competencias. Si entonces empezamos a desplazarnos más todavía, llega un momento en que la lengua muere, que ya no soporta mayores cambios y entonces sencillamente pues deberemos dejar de aprender caribano porque no se corresponde con la ideología más o menos aceptada por cierto sector del feminismo radical. Sí, por ejemplo, cuando yo digo nosotras, nosotros, nosotres somos, este tipo de cosas, ¿no? O sea que si se intenta esto, entonces con el corazón nada más le pido a este movimiento que no se meta, que no profundice en las dificultades del caribano, porque nos vamos a quedar sin lengua y sin cultura, ¿no? Ajá. Entonces estamos a decir, y que las generaciones presentes y futuras, vamos a ver. Entonces, nuestro chere es presente. Chere significa ahora o también puede significar presente. Nuestro presente y aguapo, futuro o posterior. Y aguapo puede ser posterior, ulterior, etc. Pero también puede ser futuro, ¿no? Nuestro presente y futuro. Y edre, en este caso sería como la conjunción y. Nuestro presente y futuro. El y que queda aquí atrás. Nuestro presente y futuro. Y futuro. Chichano es el plural de chichi, de tiempo. Chichi es día o tiempo. Y chichano es un plural.
Entonces no me pregunten porque no dicen chichitón o chichicón, que también es un plural, ¿no? Pero aquí el plural es chichano. Y si digo chichicón, bueno, seguramente si los hablantes del pasado renacieron de su tumba, seguramente me tumbarían la palabra chichicón, porque a mí tampoco me suena y creo que a ellos, a Guaycaipuro le sonaría menos todavía, chichicón, así. Entonces, chichano, plural. Y aquí, pero aquí, chotocón, aquí sí. Aquí no dice chochano. Bueno. Y tepiao quiere decir en poder de alguien mencionado anteriormente. O sea que al haber un aprendizaje hay un empoderamiento, ¿no? Entonces, queda así. Nuestro presente nuestros hermanos indígenas del presente, nuestros hermanos indígenas del día, nuestros hermanos indígenas del presente y del futuro, así saldría, ¿no? O que esté en poder de Piau, en poder de nuestros hermanos indígenas del tiempo actual y del futuro. Ahí están todos los elementos, pero muy revueltos también. Me parecen demasiado revueltos, pero aún, bueno, la gente dice que lamentablemente los idiomas no tienen lógica, porque, bueno, usar las palabras en cualquier sentido, en cualquier forma, de repente hay irregularidades que nacen no sé dónde, etc. Y dentro de cierta lógica, vamos a llamarla una lógica filosófica, una lógica matemática, ciertamente, incluso la propia inteligencia artificial, difícilmente cabría una estructura gramatical de esta naturaleza, y son todos los idiomas. Hasta el esperanto tiene excepciones, que es una lengua artificial. Entonces, fíjense, entonces tenemos que aceptar el hecho de que los idiomas sí tienen su lógica, pero esa lógica hay que estudiarlo por cuenta propia, por ser algo aparte, algo distinto tanto de la lógica matemática como de la pura lógica filosófica. Yo realmente tampoco no tengo la pretensión de hablar a nombre de los filósofos, pero de lo que sí estoy seguro, que con la pura filosofía y con las puras matemáticas no podemos ingresar al mundo de la lógica de los idiomas, porque los idiomas desplazan, ponen y alteran y entresacan sus componentes como les da la realísima gana. Y eso está clarito, ¿no? Y etc. quiere decir para que sea Tiwesepun, para que sea inmortal. O sea que transmitir nuestro idioma a nuestros hermanos indígenas para que se inmortalice, ¿no? Entonces, en lugar de, aquí en la forma del castellano, como el propio hablante nos lo da, dice conservar. Entonces yo le puse inmortalizar para que el concepto quede absolutamente claro y sin ningún tipo de discusión adicional posible. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Tiwesepun. Tiwese quiere decir muerto, pero es transitivo, como asesinado, como
bueno, vamos a poner muerto, ¿no? Es que estoy también buscando un equivalente castellano, pero entonces siempre uno tropieza con el hecho de que a veces los equivalentes, bueno, se presentan de una manera un poco también un poco peculiar, pues, por decirlo de alguna manera. Ya, vamos a ver. Tuviese. Hue significa matar o morir, según los casos, ¿no? Matar o morir. Hue. Matar o morir. Entonces, y el tú se le agrega un valor de participio. Entonces sería matado o muerto, ¿no? Fíjense que el infinitivo de matar o morir será huere. Huere. Matar o morir. Y tú ese sería como eliminado. Algo así como, vamos a decirlo, violentamente eliminado, vamos a decirlo así. Y pum. Y pum es un sufijo negativo, pum. Pum dice que no es así, pum. Pum le quita el valor afirmativo y lo convierte en negativo. La terminación pum la encontramos en muchísimas palabras. Entonces, si aceptamos un verbo un verbo cuyo radical es hue, que es morir o matar violentamente, entonces podríamos decir eliminado, ¿sí? Simplemente eliminado. Y ese participio se materializa en el prefijo tu y en la terminación se. Tu se, tu ese. Y el pum le quita la afirmación y la convierte en una negación. También tiene su, bueno, ya yo entendí la lógica, no sé si usted ya interpreta la lógica, pero la tiene, pero repito, no tiene absolutamente nada que ver con la lógica matemática. Ajá, tuve ese punto. Y entonces, etcétera, para que sea inmortal, ¿no? Y entonces, aquí está redondeando el dicho, sí. Según mi opinión, según parece ser, según yo concibo, según yo opino, según mi opinión. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver si rapidito ya terminamos esto para poder proceder a unos minutos de pausa. Ya va. Emere. Emere significa luego o después. Una palabra fácil, luego. Enero quiere decir ver. Enetone, el observador, el veedor, ¿no? Los que observan algo, pero viéndolo. Y enetoneamos un plural, otro plural, que no lo hemos visto todavía, pero que han inventado tantos plurales que uno realmente se cansa de repetirlos, pero los hay, existen, y no son intercambiables, ¿no? Bueno, por lo menos, bueno, en inglés tampoco puede ser en inglés oxen, sino oxen, ¿no? Más o menos algo como oxen en inglés. Entonces, entonces para los veedores de lo que es el primer principio, capoye penato, que es el primer principio.
y hay que decir a partir. Para quienes observan las cosas a partir de su primer principio, Nechin es un plural de futuro, serán, Nechin serán, de los indígenas, Tepepere, que es valiosísimos, valiosísimos grandes tesoros. Rou es tesoro, y Rou de es un aumentativo, eso, o sea, Rou es un tesoro cualquiera. Puede ser una joya, bueno, un anillo, bueno,